Bueno, vamos a poner el servicio de esta tarde en las manos del Señor, así que con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta noche reunirnos en tu presencia. Gracias por cada persona que está conectada al servicio de esta noche y pedimos que tú guíes y que tú dirijas, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestras vidas y que el mensaje y el estudio que se va a dar esta noche sea tuyo y que sea para tu honra y para tu gloria. Pedimos, Señor, que libre los aires de los espíritus malignos para que puedan permitir, Señor, que tú puedas llevar a cabo tu trabajo y que todo sea para tu honra y para tu gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, esta noche, como dice ahí, vamos a estar meditando sobre los tres hombres de Pablo. Ahora vaya, búsquese una hoja, tamaño carta, una hoja tamaño carta, porque se va a estar doblando esta noche. Entonces vaya, busque con qué escribir y una hoja tamaño carta. Vamos a estar estudiando sobre los tres hombres de Pablo. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14, hasta el capítulo 3 y el versículo 3. Vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Mas el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido o vianda, dice en la versión de 1960, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces vamos a definir los tres hombres de Pablo. El hombre natural es el hombre inconverso. Es el hombre que no conoce a Cristo como Salvador personal, y a través de un diagrama vamos a poder explicar un poco mejor los tres hombres de Pablo. Así que quiero que usted ahora tome una hoja de papel y que la doble conforme yo le voy a enseñar acá. Yo le voy a enseñar acá conforme cómo es que se va a hacer. Aquí ven esta hoja. Ahora no me van a ver a mí, pero sí van a poder ver la hoja. Y entonces quiero que cojan esta hoja de papel y la doblen en dos. Ahora van a doblarla en dos veces. Entonces la doblan en dos. Puedes comenzar con horizontal. La doblan en dos y la vuelven a doblar en dos. Así que cojan la hoja de papel y pueden verlo aquí como está doblado. Entonces la doblan en dos y luego la vuelven a doblar en dos. Eso en forma horizontal. Ahora desdoblen la hoja y ahora la van a volver a doblar, pero en forma vertical. Entonces la vuelven a doblar en dos y la doblan de nuevo en dos. Ahora, si usted ha entendido las instrucciones, entonces le va a quedar una hoja parecida a esta con estas cuadrículas. Va a poder apreciar donde va a haber 4, 8, 12, 16 cuadros que van a estar ahí y vamos a escribir en estos cuadros. Entonces lo repito, coja su hoja de papel y la dobla en dos y la vuelve a doblar en dos. Eso sí, entonces lo hizo en forma horizontal, entonces ahora desdóblela y lo hace en forma vertical. El orden no importa. La dobla en dos y la vuelve a doblar en dos. Entonces debe tener una hoja que está así. Y no se preocupe ahora coger una regla y pasarle las rayas, eso lo puede hacer después. No quiero que se detenga. Vamos a seguir adelante aquí con el estudio y quiero que escriban entonces, como está aquí, en el cuadro de la izquierda, escriban los tres hombres de Pablo, 1 Corintios 2:14 y un guión ahí y luego 3:3. Entonces los tres hombres de Pablo, 1 Corintios 2:14 al 3:3. Otra vez, los tres hombres de Pablo, 1 Corintios 2:14 al 3:3. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a
Voy a apagar esto para que no nos esté sonando. Ahora entonces escriban en el siguiente cuadrito, ahí para abajo, vertical, escriban la palabra carne, luego la palabra alma y luego la palabra espíritu. Ahora, tienen que ser en los cuadros, tal y como está indicado aquí. Escriba carne, luego alma y luego espíritu. Muy bien, ¿ya lo hicieron? Ahora vamos a seguir adelante escribiendo. Entonces ahora escriba en la cuadrícula que donde está el alma. Entonces escriban mente, sentimientos o emociones y voluntad. Mente, sentimientos o emociones y voluntad. Son los tres hombres de Pablo, 1 Corintios 2, 14 al 3, 3. Y luego vemos que entonces vamos a hablar de las tres partes del ser, que es la carne, el alma y el espíritu. Ahora vamos a seguir escribiendo y ahora en la parte de arriba van a escribir entonces en el primer cuadrito de la derecha, a la derecha de la izquierda, entonces escriba natural, luego escriba carnal y luego escriba espiritual. Es importante que los escriba en los cuadrículas que están indicadas aquí. Natural, carnal y espiritual. Son los tres hombres de Pablo. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Los tres hombres de Pablo. Ahora vamos a seguir escribiendo. Entonces, vamos a hablar ahora sí, vamos a comenzar a aplicar. Y ahora sí estamos con la enseñanza de esta noche. Y hablemos entonces de cómo está la carne del hombre natural. Vamos a hablar del hombre natural. Ahora recordemos que el hombre natural es el hombre inconverso, es tal y como venimos al mundo. Es el hijo de mamá y el hijo de papá. Y que nosotros venimos a este mundo. Entonces, ¿cómo está la carne del hombre natural? Y vamos a ver que la carne del hombre natural está natural. Ahora, ¿cómo está el alma del hombre natural? El alma del hombre natural también está natural. Entonces anoten natural. Van a entender esto un poquito mejor en un momento. Entonces, en esa columna debe estar natural, natural, natural. Y otra vez, pero ahora van a escribir la palabra muerto. O sea, ¿cómo está el espíritu? El espíritu está muerto. El creyente tiene su espíritu de otra forma que vamos a ver en un momento. Pero el inconverso, el hombre natural, tiene su espíritu muerto. Ahora vamos con la persona que recién ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. El hombre carnal. Ahora, sorpresa, la carne no se convierte. Quiere decir que la carne del nuevo creyente, la carne del cristiano, la carne del Hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, la carne está natural, sigue siendo natural. O sea, no ha cambiado. La carne no se convierte. La carne sigue siendo carne, tiene un destino que es 2 metros bajo tierra. Ahora, ¿cómo está el alma del creyente carnal? Bueno, carnal. Está carnal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces todavía nosotros somos carnales. Ahora, no es una mala palabra ser carnal si es nuevo creyente. No hay nada de malo con ser carnal si es nuevo creyente. Todos somos carnales cuando recién hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Eso quiere decir que somos creyentes inmaduros. Y el apóstol Pablo le llama a esta persona, le llama carnal. Ahora, ¿cómo está el espíritu de la persona que recién ha aceptado a Cristo como Salvador personal? Está vivo. Es muy importante entender de que el espíritu está vivo o está muerto. Porque no, el espíritu, dice la palabra de Dios que Dios no da su espíritu por medida. Entonces, o tenemos el espíritu de Dios o no tenemos el espíritu de Dios. El hombre natural tiene su espíritu muerto. El hombre, el creyente, ya sea carnal o espiritual, tiene su espíritu vivo. Entonces, repasando, el hombre natural tiene su carne natural, su alma, que es mente, sentimientos o emociones y voluntad natural, y el espíritu muerto.
Ahora, el nuevo creyente, el creyente en Cristo que recién ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo está este creyente? Su carne está natural, o sea, su carne no se ha convertido. Ahora, ¿cómo está su alma, mente, sentimientos y voluntad? ¿Cómo está su alma? Carnal, es inmaduro. ¿Y cómo está su espíritu? Vivo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y le da vida. Se llama nuevo nacimiento. Y nosotros entonces tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Viene y le da vida a nuestro espíritu y establece morada. Entonces, ¿cómo está el espíritu del creyente, ya sea carnal o espiritual? Está vivo. Ahora vamos con el creyente espiritual. El creyente espiritual no es que ya llegó. No se puede decir de que el creyente ya llegó. No se puede decir que por ser espiritual, entonces no tiene nada más que hacer. No, lo que se está diciendo es que ya está creciendo en el Señor y está pudiendo discernir, está pudiendo entender. Vamos a ver un poco más con las gráficas en un momento en cuanto a esto, en cuanto al crecimiento espiritual. Así que el creyente que es maduro, que ya ha pasado suficiente tiempo en la vida cristiana, que ha crecido, que ha madurado. Entonces, ¿cómo está su carne? Bueno, su carne sigue siendo natural. O sea, no ha cambiado. La carne no se convierte. Aún en el hombre espiritual, la carne sigue siendo carne, es la misma carne. El hombre espiritual tiene la misma carne que tenía cuando inconverso, inclusive. No ha cambiado nada. La carne es carne y tiene 2 metros bajo tierra como su destino. Eso sí, el creyente tiene las arras del Espíritu y el sello del Espíritu que identifican de que ya el precio ya fue pagado de nuestra redención y cuando Cristo viene por nosotros, entonces vamos a recibir ese cuerpo glorificado. Pero ahorita, ¿cuántos saben que todavía no hemos recibido ese cuerpo? Anoche dormí con el enemigo y no estoy hablando con Noemi, estoy hablando con el viejo hombre, con la naturaleza, con el cuerpo, la carne natural. Ahora, ¿cómo está el alma del espiritual? Bueno, espiritual. O sea, como vemos, los 3 hombres de Pablo, cuando él habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, está hablando del estado del alma. ¿Cómo está el alma? Entonces, en el hombre natural, el alma está natural. En el hombre carnal, el alma está carnal. En el hombre espiritual, el alma está espiritual. Ahora, ¿cómo está el espíritu del espiritual? Está vivo. O sea, no ha cambiado. Desde que nació de nuevo, el espíritu no ha cambiado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que o nosotros tenemos o no tenemos el espíritu de Dios. ¿Qué porcentaje tiene el hombre natural de Dios? Nada. 0. Está muerto. Ahora, ¿qué porcentaje tiene el hombre carnal? Ahora es carnal, acaba de aceptar a Cristo como Salvador personal. Pero ¿cuánto tiene del Espíritu de Dios? El 100%. Dicen Colosenses que nosotros estamos completos en Él. Entonces no nos falta nada. Ahora, ¿cómo está el hombre espiritual en cuanto a su espíritu se refiere? Igual, está 100%. No ha cambiado, no ha variado. O sea, ¿tenemos el 100% del Espíritu de Dios o tenemos el 0? ¿Somos muertos o vivos? Es en el Espíritu, eso no cambia. Ahora, eso no es lo mismo en cuanto al alma. Vamos a ver cómo es el alma. Vamos a seguir anotando y espero que ustedes estén tomando notas en cuanto a esto. Ahora, ¿cómo está la influencia de la carne sobre el alma del hombre natural? Bueno, vemos aquí con la flecha de que es muy fuerte. Es una influencia muy fuerte, prácticamente total. Ahora, ¿cómo está la influencia del espíritu muerto en el alma del hombre natural? También 100%, o sea, una influencia sumamente fuerte. Y el hombre natural, entonces, ¿cómo va a actuar? Bueno, va a actuar como el hombre muerto. Ahora hay algunos inconversos que no son tan malos como otros. De hecho, hay personas inconversas que son buena gente. Pero no están trabajando conforme a su espíritu muerto, sino que están tratando de mejorar. Hay mucho humanismo donde están tratando de mejorar a la persona. Pero en cuanto a su relación con Dios, eso no ayuda en nada. O sea, si está muerto, está muerto. Si es inconverso, es inconverso. Si es un hombre natural, su espíritu está muerto y lo único que puede recibir de la influencia del espíritu es mortandad. Es de su naturaleza pecaminosa, su naturaleza inconversa.
Ahora pasemos al nuevo creyente. El nuevo creyente, ¿qué influencia tiene de la carne? Bueno, tiene toda. O sea, la influencia de la carne, del hombre carnal, del nuevo creyente, el que acaba de aceptar a Cristo como Salvador personal, su carne sigue siendo carne y sigue trabajando duramente en su mente. Ahora, ¿cómo está el alma en cuanto al espíritu se refiere? Bueno, ahora tiene algo diferente. Porque ahora el espíritu está trabajando, que es el espíritu de Dios, viviendo en el espíritu del hombre. Entonces, el alma del nuevo creyente está recibiendo ahora la influencia del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está hablándole, el Espíritu de Dios está influyendo en su alma. Tomemos nota que la persona, el ser, es el alma. El alma es el ser, el alma es el yo, es el ego en el griego, que de ahí viene egoísmo, el yo. Entonces es el mente, sentimientos o emociones y voluntad. Mente es donde almacenamos los datos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, traemos todo el bagaje del viejo hombre y sigue recibiendo esa influencia de la carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar algo, o si no, las cosas no van a cambiar. Y ahora está recibiendo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, su voluntad depende de lo que tiene en su mente y depende también de sus sentimientos o emociones. El carnal, entonces, todavía trae todo el bagaje del inconverso y necesita cambiar su mente. Por eso tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios, para ir cambiando el contenido de su mente. Ahora, no puede, una persona cuando acepta a Cristo como Salvador personal, entonces no significa que su mente automáticamente ya se declara vacía. No, ojalá pudiera decirse que así suceda, pero no es así. No sucede así. Tenemos que empujar hacia afuera el bagaje del viejo hombre y sustituirlo con el nuevo hombre. Tenemos que sustituirlo con la palabra de Dios. Necesitamos entonces leer la palabra de Dios y retenerla y tomar la decisión, que es su voluntad, de aplicarla en nuestra vida, en los sentimientos o en las emociones. Así que eso es cómo funciona. En la mente, vamos reponiendo el contenido de la mente con palabra de Dios y tomamos la decisión con la voluntad de ir aplicando esto a nuestra vida, que es sentimientos o emociones. Muy bien, ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre carnal a la carne? Bueno, vemos aquí con esta flechita de que es bastante fuerte, por eso se llama carnal. El hombre carnal entonces está respondiendo todavía bastante fuerte a la carne, porque no ha madurado todavía, no ha entendido que Dios le habla todavía, no ha entendido qué significa la lectura y la aplicación de la palabra de Dios. Necesita cambiar de asociación, necesita asistir fielmente a la iglesia, necesita comenzar a permitir que Dios controle sus finanzas y darle al Señor la parte que es de Él. Necesita tomar la decisión de pasar tiempo con el Señor y usar sabiamente su tiempo. Entonces todo esto, pero todavía el hombre carnal todavía no está entendiendo mucho de esto. Entonces, aunque está recibiendo la influencia del espíritu, igual que la influencia de la carne, vemos cómo está la respuesta. La respuesta del hombre carnal es pequeña al espíritu. Ahí donde está la diferencia. O sea, la influencia es igual. El hombre carnal, que es el nuevo creyente en Cristo, está recibiendo el 100% de influencia del Espíritu de Dios, pero también sigue recibiendo el 100% de influencia de la carne. Y la diferencia está en la forma que responde. Como todavía no ha sustituido el contenido de su mente, todavía trae el gran bagaje, no ha aprendido a ejercer su voluntad espiritualmente todavía, y sus sentimientos o emociones siguen siendo carnales, siguen siendo de la carne, siguen siendo del mundo. Entonces su respuesta hacia la carne es fuerte y su respuesta al espíritu es débil. Eso es lo que lo distingue. Ahora vamos a hablar del hombre espiritual. ¿Qué pasa con el hombre espiritual? Bueno, el hombre espiritual, les tengo una mala noticia. El hombre espiritual sigue recibiendo la misma influencia de la carne.
Lamentablemente eso no va a cambiar. En ningún momento de nuestra vida podemos decir que ya no estoy recibiendo la influencia de la carne. No, porque nosotros podemos domar la carne, podemos crucificar la carne en el sentido de no hacerle caso, pero la influencia va a estar ahí. Ahí va a estar siempre y eso no va a cambiar en nada. En cuanto al Espíritu, vamos a estar recibiendo también la misma influencia del Espíritu Santo. El 100% del Espíritu Santo está influyendo en nosotros. Eso no cambia el hombre carnal y el hombre espiritual. Tiene la misma influencia del Espíritu desde que nace de nuevo. La misma influencia del Espíritu. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Aquí está la diferencia. La diferencia está en la respuesta. La respuesta del hombre espiritual, entonces ya no responde igualmente a la carne, sino que ahora responde más fuertemente al espíritu. Ahí es donde está la diferencia. La influencia sigue siendo la misma, pero a través del trabajo que Dios está haciendo en su alma, que es mente, sentimientos y voluntad, entonces es donde está la respuesta. Recordemos que el campo de batalla es el alma. O sea, entre la carne arriba y el espíritu abajo, la batalla, la guerra espiritual es por el alma. Y entonces quien domina el campo de batalla es el alma y quien domina el alma domina la vida. Ahí donde está la diferencia. Entonces por eso el hombre carnal todavía está siendo dominado por la carne y todavía no ha aprendido a ser dominado por el Espíritu Santo. En cambio, el creyente espiritual ha tomado la decisión de permitir que el Espíritu Santo controle su vida y no darle lugar a la carne. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, recuerdan Salmo 119, 9 y 11, digámoslo juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso quiere decir que nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros vamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros. Eso quiere decir que nosotros, entonces, vamos a tener la influencia del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. ¿Y qué va a suceder? Bueno, eso ya depende de nuestro crecimiento espiritual. O sea, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer al respecto? El creyente carnal no ha madurado todavía, no ha aprendido todavía a tener una disciplina en su vida espiritual, todavía no ha adquirido los hábitos piadosos y está trabajando en eso, está creciendo en eso. Eso se llama crecimiento espiritual, se llama discernimiento espiritual, se llama santificación, se llama salvación de esta vida, pasar de muerte a vida en esta vida. Todo eso está hablando de lo mismo, está hablando del crecimiento espiritual del creyente para que pase de creyente carnal a creyente espiritual. Ahora, ¿puede una persona espiritual volver a carnalidad? Sí, lamentablemente sí. Si se aparta del Señor, si dejan de depender del Señor. Le aconsejo que repase Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahí encontramos la dependencia del creyente, hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, la dependencia de estar enchufado a la fuente. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si nosotros nos desconectamos de la vid y no dependemos, comenzamos a escuchar entonces la carne, comenzamos a escuchar el mundo, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, comenzamos a asociarnos con personas que no debemos asociarnos. Entonces sí, una persona espiritual puede caer, pero Dios lo va a castigar al nivel donde estaba el espiritual. Entonces no debe hacer eso. Pero no crea que porque es espiritual puede descuidarse. ¿Por qué? Bueno, porque todavía está recibiendo la misma influencia, como vemos aquí con las flechas, el espiritual sigue recibiendo la misma influencia de la carne. Eso no merma, eso no cambia. El hecho de que sea espiritual no significa que ya ahora tiene menos influencia de la carne, no, tiene la misma. Tiene la misma influencia de la carne, eso no ha cambiado, eso no cambia nunca. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, eso no va a cambiar. La diferencia está en la respuesta.
Conforme nosotros vamos creciendo, vamos madurando espiritualmente, vamos sustituyendo el bagaje de la mente con palabra de Dios y con experiencias cristianas y con lectura de buenos libros cristianos. Entonces vamos aprendiendo a tomar decisiones en base a esa mentalidad diferente. Por eso vimos en días pasados la mente de Cristo, vemos que nosotros somos predestinados desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal a ser formados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurre en el alma. La imagen de Jesucristo se desarrolla en el alma, es el crecimiento espiritual. Al tener la mentalidad de Cristo es en el alma. Vea lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no permita que su carnalidad lo siga destruyendo. No os conforméis a este siglo. No permita que el mundo siga influyendo en usted, sino conformaos. Ahora, y conformaos es la palabra en el griego metamorfuste, que significa una metamorfosis. O sea, es pasar de gusano a mariposa. Entonces es pasar de carnal a espiritual. Y eso ocurre en el alma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, entendimiento es la forma que interpretamos las cosas. Se puede llamar también actitud. Y eso ocurre cuando el alma pasa de ser carnal a ser espiritual. Cuando adquirimos la mente de Cristo. Cuando permitimos que esa decisión del Señor desde el principio, esa predestinación de que nosotros seamos formados y conformados a la imagen de Jesucristo, permitimos que eso ocurra. Tomamos la decisión de pasar de carnal a espiritual. Tomamos la decisión de permitir que el Espíritu de Cristo se desarrolle en nosotros. El apóstol Pedro usa la expresión que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿eso dónde ocurre? Eso ocurre en el alma, que es mente, sentimientos o emociones y voluntad. Si usted vuelve a repasar en Gálatas capítulo 6, el fruto de la carne y el fruto del espíritu, van a ver que son sentimientos o emociones. El fruto del alma y el fruto del espíritu son sentimientos o emociones. Y eso es consecuencia. El fruto del espíritu yo no lo puedo producir. El fruto del espíritu es del espíritu. O sea, el Espíritu Santo, viviendo en nuestro espíritu, es el que produce el fruto del espíritu en el alma de la persona. Entonces, ahí es donde nosotros producimos entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No nosotros, sino el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Es el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que produce la carne? La carne produce la lista del fruto de la carne que está ahí en Gálatas capítulo 6 y que también son emociones. Bueno, yo espero que este estudio les haya ayudado para que ustedes puedan crecer y puedan madurar en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, el estudio que hemos tenido esta noche es sobre los tres hombres de Pablo. Vamos a tener una palabra de oración para despedir el servicio de esta noche. Y voy a pedirles que inclinen sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta noche estudiar tu palabra. Señor, hay mucho mal entendimiento en cuanto al estudio de esta noche, en cuanto al tema. Y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan entender mejor lo que Pablo llama el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, para que nosotros podamos ser espirituales, podamos aprender a desarrollar el Espíritu de Dios en nosotros, podamos desarrollar lo que el Señor quiere producir en nosotros y que esto pueda ser para tu honra y para tu gloria, que podamos aprender a pasar tiempo contigo en tu palabra cada día y aplicarlo, Señor, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el domingo. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.